La luz suave de la mañana de verano se filtraba entre las hojas de los árboles, creando destellos brillantes sobre el suelo. La habitación de trabajo de la madre de Trong estaba llena de una cálida luz dorada que hacía que el espacio se sintiera aún más tranquilo y sereno. Bajo esa luz, ella se sentaba concentrada junto a su escritorio, sus ojos fatigados fijos en el informe frente a ella, pero la tensión era imposible de ocultar en su rostro. Las arrugas en su frente eran más profundas de lo habitual, una señal de las largas noches de insomnio. A pesar de estar abrumada por el trabajo, no podía quitarse de la mente la preocupación constante como una carga que siempre estaba presente en su mente. Cogió su teléfono viejo y marcó el número de su conductor habitual. Su voz era suave, pero en ella se percibía una determinación innegable. Hoy quiero ir a visitar a Tieu-nu y Dui, prepárame el coche. Cada palabra que decía estaba cargada de una profunda preocupación por esa pequeña familia, como un recordatorio de cuidado y protección que quería ofrecerles. Cuando terminó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y una sonrisa cálida apareció en su rostro, suave pero reconfortante. Las visitas a Tieu-nu y Dui siempre le traían una sensación de paz que tanto había deseado. Era una pequeña familia donde el amor, la comprensión y el cuidado mutuo eran la fuente de su fuerza. Cada vez que entraba en esa casa sentía la calidez, una sensación extraña, como si ese fuera el lugar que siempre había soñado para una familia feliz. Por más ocupado que estuviera ella, siempre encontraba tiempo para las personas importantes en su vida. Aunque se estaba preparando para irse, algo en su corazón le hacía desear encontrar esa paz dentro de su propia familia. Las visitas a Tieu-nu y Dui no eran solo una simple visita, sino una oportunidad para reflexionar sobre su vida y sobre lo que más deseaba. Esos momentos sencillos la ayudaban a encontrar alivio, calmando un poco las preocupaciones que la vida le traía. En el camino hacia la casa de Tieu-nu, recordó las conversaciones y las historias simples pero profundas que Tieu-nu y Dui le habían contado. Cada vez que sucedía eso, sentía una conexión con ellos, con esa familia, como si fueran una parte esencial de su vida. Esos momentos le ayudaron a entender que no eran las cosas materiales, ni las vanidades las que importaban, sino los sentimientos, la preocupación y el compartir lo que realmente da valor a la vida. El viaje de hoy, como todos los anteriores, no era solo una visita. Era un recordatorio de lo importante que son los seres queridos en la vida. Ella sonrió suavemente, dejando que las preocupaciones y el estrés se alejaran por un momento, permitiendo que su corazón se tranquilizara, lista para encontrarse con las personas que más apreciaba. Este viaje de hoy sería otro momento memorable, una oportunidad para que el amor continúe expandiéndose, calentando los corazones de aquellos que la esperaban. El coche se detuvo lentamente frente a la casa de Tieu-nu. Las ruedas giraron suavemente sobre el camino de tierra conocido, emitiendo un sonido suave. La madre de Trong abrió la puerta del coche y salió con las manos llevando una bolsa de frutas frescas y llenas de vida. Las frutas jugosas y brillantes desprendían una fragancia dulce, como si fueran bendiciones que ella ofrecía a Tieu-nu y Dui. Sus ojos brillaron al ver la escena familiar. Los árboles verdes se balanceaban suavemente con la brisa ligera, y el techo de madera rústica de la casa donde Tieu-nu y su hijo vivían seguía intacto, conservando el mismo cariño que ella había sentido en su primera visita. Estos paisajes parecían pintar una imagen de paz simple pero cálida, el lugar donde la madre de Trong sentía que podía encontrar serenidad en medio del agotamiento de la vida cotidiana. Sus pasos eran lentos, sin prisa, pero había una calidez extraña en ellos. Cada paso parecía impregnado de amor y preocupación hacia esta familia, hacia Tieu-nu y Dui. No era una visita cualquiera, sino una conexión, un sentimiento sincero que ella quería compartir.
Al pasar por la puerta de madera, sus ojos no se apartaron del paisaje a su alrededor, inundada por una sensación de familiaridad, como si formara parte de su memoria. El aire fresco y despejado la hizo sentir su corazón aliviado y sorprendentemente en paz. En ese momento, la madre de Trong sintió que el tiempo se ralentizaba todas las preocupaciones y presiones del trabajo, y la vida se desvanecían con la suave brisa. Dejó que su alma se relajara sumida en la tranquilidad que la casa de Thieu Nu le ofrecía. Era un espacio que no solo representaba un techo, sino un hogar, un lugar lleno de amor, donde siempre deseaba ver las sonrisas felices de aquellos a quienes quería. Cada paso que daba la madre de Trong parecía detenerse en una historia de amor de preocupación infinita. Cuanto más se acercaba a la casa, más sentía que las preocupaciones en su interior se desvanecían reemplazadas por una cálida felicidad. Momentos tan simples como este eran el regalo que la vida le ofrecía, recordándole que a veces la felicidad no está en cosas lejanas, sino en esos momentos compartidos en las historias y sentimientos sencillos pero sinceros. Se detuvo frente a la puerta de la casa de Thieu Nu. Respiró profundamente para sentir el aire limpio. Sonrió suavemente sosteniendo con firmeza la bolsa de frutas como un regalo que salía de su corazón para esta familia. Cada vez que venía aquí no solo traía un obsequio, sino también su corazón lleno de amor y cuidado por Thieu Nu y Dui. Ella creía que esos sentimientos serían el lazo que los uniría más, la motivación para que superaran juntos todas las pruebas de la vida. La puerta se abrió y Thieu Nu y Dui estaban allí recibiendo a la madre de Trong con sonrisas cálidas. Sus pasos lentos eran como un mensaje suave, recordando a todos que el amor y la preocupación siempre están presentes en cada pequeño gesto, creando momentos felices y sencillos, llenos de significado. Thieu Nu y Dui estaban ocupados trabajando frente a la casa donde la luz suave de la mañana otoñal se filtraba entre las hojas verdes, dejando destellos de luz sobre el suelo. Ambos estaban concentrados organizando las cosas en el jardín con las manos moviéndose ágilmente siguiendo el ritmo de un nuevo día. Dui, el niño travieso, jugaba con las hojas doradas que caían de los árboles, sonriendo ampliamente como si su risa fuera tan brillante como el sol. Todo a su alrededor estaba tranquilo y suave como la escena perfecta de una familia feliz en una pintura. De repente, el sonido de un coche deteniéndose rompió esa calma. Thieu Nu levantó la mirada y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el vehículo que acababa de llegar. Al ver a la madre de Trong salir del coche, su rostro se iluminó como una flor que se abre al sol. La sonrisa radiante de Thieu Nu parecía llenar todo el espacio, irradiando una energía vital que iluminaba cada rincón de los corazones de los presentes. Dui, con los ojos brillantes de alegría, no dudó ni un segundo y corrió hacia ella, apresurándose a llegar donde estaba la madre de Trong. El niño brillaba de felicidad, moviendo sus pequeñas manos en un saludo como si estuviera recibiendo a un ser querido que no había visto en mucho tiempo. Thieu Nu se acercó rápidamente y abrazó a la madre de Trong con un gesto cálido como viejos amigos que se reencuentran sin necesidad de palabras, solo con un abrazo que transmitía todo el amor y cuidado que ambas se profesaban. «Mamá Truong, ya llegaste», exclamó Thieu Nu con una voz llena de alegría y felicidad. Sus palabras estaban cargadas de admiración y cariño hacia esa mujer. Thieu Nu abrazó a la madre de Truong con fuerza, como si quisiera aferrarse a esos momentos preciosos, como si deseara guardar esa calidez que ella traía consigo. Este sentimiento era maravilloso, como un hogar lleno de afecto, donde no hay espacio para las preocupaciones, solo para la comprensión y el amor. Dui, desde un pequeño rincón del jardín, corrió hacia ellas con los brazos abiertos, uniéndose al abrazo de la madre y Thieu Nu.
La alegría del niño parecía irradiar por todos lados, haciendo que el ambiente se llenara de una calidez inusual. Los tres se quedaron allí entre los suaves rayos del sol y la brisa fresca del otoño, abrazándose con un amor sincero. El aire estaba lleno de esa atmósfera familiar, como si esa pequeña casa siempre estuviera colmada de amor y tranquilidad. Las risas resonaron como una melodía suave, uniéndolos aún más, borrando las distancias del tiempo y las pruebas de la vida. Solo con estar juntos, solo con el amor era suficiente. En ese instante, el mundo a su alrededor parecía detenerse, dejando solo el calor y la felicidad que compartían entre ellos. La madre de Truong sonrió, sus ojos brillando con satisfacción feliz de estar rodeada de los seres queridos. Sabía que esos momentos simples como este eran lo más valioso en la vida. Después de saludarse cálidamente, los tres se sentaron en la pequeña mesa afuera, donde el aire fresco de la tarde de otoño hacía que todo se sintiera más ligero. La madre de Truong se sentó, su mirada suave se posó sobre Dui, y su mano acarició suavemente su cabeza como un gesto de amor sin palabras. Dui levantó la vista, sus ojos brillaban mientras miraba a la mujer, sintiendo el calor y el afecto que ella le brindaba. Esos abrazos y pequeños gestos eran la manera en que el amor entre generaciones se transmitía sin necesidad de decir demasiado. Tieu-nu se sentó frente a la madre de Truong, sosteniendo una taza de agua del cual el vapor caliente se elevaba, creando delgadas capas de niebla bajo la débil luz de la tarde. Dio un sorbo de agua y luego dejó la taza sobre la mesa. Sus ojos recorrieron a la madre de Truong antes de comenzar a hablar sobre la situación actual de Truong. Su voz era suave, pero llevaba consigo una emoción difícil de ocultar. Truong ahora está viviendo con su madre adoptiva, comenzó Tieu-nu, sus manos girando lentamente la taza como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Ella es quien lo ha ayudado durante todo este tiempo, quien lo ha cuidado cuando nadie más podía. Truong ha tenido que pasar por muchas dificultades, pruebas que solo los que están cerca pueden entender por completo. Ahora está buscando un lugar donde pueda encontrar la paz interior. Un lugar donde pueda experimentar el amor y la preocupación que nunca antes había sentido. Las palabras de Tieu-nu resonaron en el aire, tranquilo, sin prisa, pero suficientes para transmitir todo lo que llevaba dentro. La madre de Truong escuchó atentamente, sus ojos fijos en Tieu-nu, antes de moverse lentamente hacia Dui, como si quisiera absorber toda la historia que Tieu-nu acababa de compartir. Cuando terminó de hablar, los ojos de la madre de Truong se volvieron más pensativos, como si se perdiera en un mundo propio, recordando los recuerdos lejanos de su hijo. La madre de Truong suspiró suavemente, como si quisiera liberar una parte de la preocupación que llevaba en su corazón. Su mirada se suavizó, pero la compasión no podía ser ocultada. Sabía muy bien lo que Truong había vivido, el dolor que su hijo había tenido que soportar, las dificultades que tuvo que superar por sí mismo. Sabía que un hijo no solo necesita ser alimentado físicamente, sino también ser amado, sentir la preocupación y el cuidado de aquellos que están cerca. Recordó aquellos días cuando Truong era pequeño, cuando se sentaban juntos en una silla de madera en el jardín, conversando sobre sueños y alegrías simples. Esos recuerdos se desvanecían poco a poco, pero en su corazón siempre guardaba una esperanza fuerte de que, no importando las dificultades, Truong encontraría su paz interior. La madre de Truong permaneció en silencio, acariciando suavemente un pañuelo viejo, sin apartar la vista de Tieu-nu. Sabía que aunque Truong había recibido ayuda de su madre adoptiva, lo que realmente necesitaba era una familia, un hogar al que pudiera regresar, un lugar donde el amor y la protección nunca faltaran. Y ella, como madre, siempre estaría dispuesta a extender los brazos para recibirlo nuevamente. Después de un momento de silencio, la madre de Truong habló, su voz suave pero firme.
Gracias, Tinu. Has hablado con mucha razón. Truong necesita un lugar para encontrarse a sí mismo. Y si él necesita un hogar, una familia, siempre estaré aquí para recibirlo. Esas palabras, aunque no estruendosas, llevaban consigo una gran fuerza. Era la promesa de una madre, la promesa de que, sin importar cómo cambie el mundo, ella siempre estaría allí siendo el refugio de su hijo. Tieu-nu se quedó allí sosteniendo la taza de agua mirando a la madre de Truong con gratitud. Sabía que no solo Truong, sino también ella debía enfrentarse a dolores y preocupaciones indefinidos. Pero en ese momento no necesitaban decir más porque las emociones compartidas ya eran suficientes para entenderse. El aire seguía tranquilo pero lleno de calidez. Los tres estaban allí, cada uno con sus propias preocupaciones y esperanzas, pero todos sabían que en ese momento no estaban solos. El amor, la preocupación y la esperanza los habían unido creando un espacio familiar, un hogar firme al que todos podían regresar sin importar los desafíos que hubieran pasado. Al mismo tiempo, Truong caminaba solo por los angostos callejones del pueblo, donde las viejas calles y las casas humildes parecían no haber cambiado con el paso del tiempo. Cada paso que daba resonaba en el silencio, pero en su corazón, Truong estaba lleno de pensamientos confusos. No se detenía, seguía avanzando por cada calle con los ojos atentos, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a Dui, el niño que había conocido el día anterior en el mercado. Cada vez que Truong se detenía a preguntar a los habitantes sobre Dui, recibía pequeñas pistas como fragmentos dispersos que no eran suficientes para armar toda la historia. Algunos lo dirigían a una casa, otros a un mercado, pero ninguno de los indicios era claro suficiente para llevarlo a su destino final. A pesar de todo, Truong no se desanimaba, persistiendo en su búsqueda como un cazador, que nunca se rinde incluso cuando solo encuentra huellas débiles. En su mente la imagen de Tieu-nu y Dui permanecía vívida y clara. No podía borrar sus rostros, sus miradas llenas de calidez y cariño, las sonrisas radiantes de Dui cuando lo veía. Tieu-nu, la mujer con un corazón tan abierto y lleno de amor, le mostró lo que realmente significaba tener una familia. Dui, el niño inocente con sus gestos adorables, hizo que Truong sintiera una paz que nunca había conocido. Cada paso de Truong era un recordatorio de que estaba en el camino para encontrar lo más importante en su vida, una verdadera familia, un lugar donde el amor y el cuidado nunca faltaran. Se decía a sí mismo que sin importar cuán largo fuera el camino, sin importar cuán pequeñas fueran las pistas, algún día encontraría el lugar que más deseaba. Ese lugar sería un hogar lleno de amor, un lugar sin soledad, donde podría regresar y sentir el calor sincero de una familia. Las imágenes de Tieu-nu y Dui en la mente de Truong eran como una llama que siempre ardía calentando su corazón en los momentos de cansancio y desánimo. Sabía que no podía seguir viviendo en soledad, que no podía seguir vagando sin un lugar al que pertenecer. Cada vez que recordaba los momentos sencillos pero llenos de amor con Tieu-nu y Dui Truong, sentía que ganaba fuerza para seguir adelante, para buscar un lugar donde pudiera vivir plenamente, no solo existir. Caminando por cada calle, por cada callejón, Truong se dio cuenta de que la vida no era solo un camino solitario. Cada persona que encontraba, cada historia que escuchaba, por pequeña que fuera, era una parte importante de su viaje. Aunque no pudiera ver su destino inmediato, Truong confiaba en que con cada paso que daba se acercaba más al futuro que siempre había deseado, un futuro donde pudiera vivir rodeado de verdadero amor en una familia que él pudiera llamar hogar. Y en esos momentos, aunque cansado y con los pies doloridos, Truong seguía caminando pacientemente porque sabía que nada era más valioso que el amor y un hogar cálido. Truong seguía buscando sin cesar.
Cada paso que daba por las calles silenciosas, cada vez que preguntaba a los transeúntes, llevaba consigo una fuerte creencia de que la familia no era algo lejano, sino algo que él podía reconstruir por sí mismo. Aunque el camino por delante estuviera lleno de obstáculos, pistas vagas y desafíos que ponían a prueba su paciencia, Trong mantenía su determinación firme. En su corazón había una llama que nunca se apagaba: el amor que había recibido de su madre adoptiva de Tiunu y de las personas a su alrededor. Creía que algún día todos esos esfuerzos lo llevarían a la felicidad, a un verdadero hogar, un lugar donde pudiera sentir el amor y la paz que siempre había deseado. La madre de Trong, sentada junto a Tiunu y Dui, también mantenía la esperanza en el futuro. Aunque no lo decía en voz alta, en sus ojos había una gran preocupación y un amor infinito hacia su hijo. Sabía que Trong había atravesado muchas pruebas y dificultades, pero también sabía que esas experiencias lo harían más fuerte, lo ayudarían a comprender el verdadero valor de la familia. Cada vez que veía a Tiunu y Dui, sentía que ahí estaba una parte de la felicidad que Truong podría encontrar. La madre de Truong entendía que el amor es lo más valioso en la vida y que la familia es lo que su hijo necesita ahora más que nunca. Al verlos, sentía la paz que siempre había deseado para su hijo. Estos momentos tranquilos la hacían comprender que no importa cuántas dificultades vinieran, la familia siempre sería el pilar más sólido. Ella esperaba que su hijo encontrara la paz en su vida, que ya no tuviera que enfrentar la soledad. Sin importar a dónde fuera o qué hiciera la familia, sería siempre el lugar al que Truong podría regresar, el lugar cálido y lleno de amor que él podría llamar hogar. Tomó suavemente la mano de Tienu y su mirada transmitió una profunda confianza. La madre de Truong sabía que aunque a veces la vida tenía sus altibajos, y aunque los pasos de Truong aún no estuvieran completamente claros, confiaba en que el amor sería la antorcha que guiaría a su hijo a través de cualquier desafío. Ella confiaba en el cariño genuino que Tienu había mostrado hacia Truong, y creía que algún día no solo Truong, sino también Tienu y Dui construirían juntos una familia completa donde el amor nunca faltara. En ese momento los tres estaban sentados juntos, sin necesidad de decir más palabras, pero cada uno entendía que el amor y la preocupación eran el lazo invisible que los unía. La madre de Truong miró a Dui, luego a Tienu, y luego volvió a mirar los bellos recuerdos de Truong en su corazón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía tener esperanza en un futuro lleno de amor y felicidad para su hijo. Una familia real, eso era lo que más deseaba. Los tres se sentaron en silencio en ese espacio cálido, sin necesidad de decir una palabra más, pero cada uno de ellos sentía algo muy especial creciendo en sus corazones. La madre de Truong, Tienu y Dui habían compartido momentos sencillos pero llenos de amor, instantes importantes en la búsqueda de la felicidad. Y en lo más profundo de sus corazones, cada uno de ellos esperaba un mañana más brillante, un día en el que todos se encontrarían la paz y el amor verdadero. A medida que la oscuridad caía lentamente, las luces tenues iluminaban todo el pueblo. Todos sabían que el camino aún era largo, pero que nada era imposible si se tenía amor y fe. Cada paso, aunque no fácil, los acercaba más a la unidad, a un hogar lleno de risas y amor. La madre de Truong se levantó su mirada hacia Tienu y Dui estaba llena de gratitud y aprecio. Sabía que aunque la vida había puesto a prueba a su hijo durante tantos años, al final eran personas como Tienu y Dui quienes ayudarían a Truong a encontrar la paz que había perdido. Siempre estaremos juntos, ¿verdad?, dijo suavemente la madre de Truong, como un recordatorio, una promesa no solo para Truong, sino también para esta pequeña familia. Y esa pregunta no solo era para ellos, sino para todos nosotros.
Estamos dispuestos en medio de los desafíos de la vida a confiar en quienes nos rodean y seguir adelante buscando la verdadera felicidad. Con esa pregunta, la historia de Truong y Thieunnu de esta familia continuaba, y cada uno de nosotros será capaz de encontrar su lugar, una verdadera familia donde el amor y la preocupación siempre estén presentes sin importar las dificultades que vengan. La respuesta quizás se encontrará en los próximos pasos que demos.